Bueno, hermanos, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos el domingo pasado para que todo quede como ya en contexto. Recuerden que la vez pasada hablábamos de la antropología bíblica. Y la antropología, recuerden que es una palabra compuesta, antropología. Antro tiene que ver con hombre y estudio del hombre. Y una antropología bíblica dice que el hombre es pecador. Y lo dijo el rey David, y es nuestra experiencia cada día de nuestra vida. ¿El hombre es qué? Pecador. Y hablábamos acerca de la crianza de nuestros hijos. Y es que nosotros no estamos criando ángeles, estamos criando pecadores. Y recuerden que todo eso nos debe llevar y apuntar hacia el Evangelio. ¿Por qué? Porque recuerden que hablábamos de qué es el Evangelio. Y el Evangelio comienza, aunque es una buena noticia, parte de una mala noticia, que es que somos pecadores y estamos condenados, y que la Biblia dice que estamos apartados del Señor, nos hemos rebelado y que merecemos el infierno. Entonces, ahí es donde el Evangelio es una buena noticia, porque allí es donde se ve la cruz de Cristo, allí es el valor. Entonces, allí, y por eso nuestra educación debe ir apuntando ¿hacia dónde? Hacia el Evangelio. Hacia el Evangelio, porque en realidad nuestros hijos necesitan el Evangelio. Y veíamos cómo la historia confirma y que hoy en día los principios psicológicos modernos están contradiciendo totalmente lo que dice la Escritura, y que teníamos que tomar una decisión: o creo a la psicología o creo a la Biblia. Y la psicología, ¿qué dice? Que los niños nacen buenos y en el camino se corrompen. Y íbamos a la pregunta: ¿quién enseñó a sus hijos a ser malos? Nadie. Nosotros. Y esto lo comprobó el rey David: en pecado me concibió mi madre. Estudiábamos el Salmo y veíamos. Entonces, bajo ese pensamiento de que estamos criando es que pecadores que necesitan la gracia de Dios al igual que yo, y que yo debo orar por sabiduría para que mis hijos un día entiendan el Evangelio y, si es la voluntad de Dios, sean salvos. Ahora llegamos al capítulo 1 de nuestro estudio, que es llega al corazón de la conducta. Así se llama, llega al corazón de la conducta. Ahí está en su cartilla. Y miren, las Escrituras enseñan que el corazón es el centro de control de todos nosotros. Ahora, algo que decir: cuando hablo de corazón, no estoy hablando del órgano como tal, sino que estoy hablando de su parte interna, del ser. La palabra corazón muchas veces en el hebreo también se puede traducir como entrañas. Está haciendo referencia a lo que soy yo verdaderamente por dentro, y no de apariencia, ¿qué? Exterior. Por eso muchas veces decimos, bueno, hay que ver su corazón. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver lo que está dentro de la ¿qué? De la persona. Y vamos a leer Proverbios 4:23. Después de la introducción de lo que es un proverbio, y hizo el hermano ayer, Quique, hoy vamos a comenzar en Proverbios 4:23. Y este proverbio que vamos a leer no tiene nada que ver con relaciones de noviazgo. Eso sí le digo, porque muchos lo utilizan para eso, pero está mal usado. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mire que le está hablando precisamente de que el corazón es como el timón que me mueve hacia donde yo tomo decisiones. Y ahora, ¿de qué nos sirve esto a la hora de la educación de nuestros hijos? ¿De qué nos sirve esto? De que nosotros debemos apuntar en la disciplina y la crianza de nuestros hijos al corazón. Cuando dice allí mana, esta palabra en el original tiene un sentido de brota, de sale a la vista. Entonces, lo que está en mi corazón un día va a salir a la ¿qué? A la vista. ¿Cómo? Por lo que hablo y por mi conducta. Y estando viviendo en Honduras, nos pasó algo, y era que vivíamos en una casa campestre, y eso hacía que las hormigas se metieran.
Hermano, y yo no tenía poder, no había descanso con las hormigas. Y yo tenía que echar lorban alrededor de la casa. Pero un día, hablando con un experto, me dijo, estás perdiendo el tiempo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque en realidad lo que debes hacer es buscar el camino de la hormiga y ir y envenenar el veneno, el nido. Y yo dije, bueno, eso es lo malo de tener 3 dedos de frente, ¿no? Yo no sabía eso. Entonces, ¿qué hice? Él me dio veneno y estaba bien lejos, porque ellas no andan. Y vine y envenené ya el nido, y después que envenené el nido, los resultados se vieron en mi casa. Es lo mismo en la crianza de nuestros hijos. Nosotros, como el corazón dicta y hace ver nuestra conducta, así son nuestros hijos. Lo que nosotros vemos la mayoría de veces en nuestros hijos es su conducta, ¿cierto? Malos. Y a veces esa conducta nos avergüenza. Y por eso ayer hablaba el hermano, por eso vienen los ajustes, ¿no? De tornillos. Y por eso vienen Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas que se ven de manera externa, todas estas cosas hacen muchas veces que tomemos ira, que nos sintamos mal, que hasta hay personas que dicen, estoy perdiendo esta lucha, y nos sentimos mal como padres. Pero muchas veces como padres estamos distraídos, como estaba yo, por ahí minando alrededor de la casa, siendo que tengo que ir al nido y matar. Y el nido donde se halla toda la maldad del ser humano se llama en su corazón. Ese es el nido. Entonces, como padre, muchas veces, y yo lo viví muchas veces y lo vivo aún, es que estamos más preocupados por la conducta de nuestros hijos que por su corazón. Y como yo estoy tan preocupado por la conducta de mi hijo y me avergüenza la conducta de mi hijo y lucho por la conducta de mi hijo, me dedico a maltratarlo y me dedico a hacer lo que la Biblia no manda hacer. Entonces todo esto es una lucha que tenemos todos como padres, que vemos la conducta y queremos cambiar la conducta. Pero si usted cambia solo la conducta de su hijo, sin cambiar su corazón, usted está criando un hipócrita. Y esto es difícil. Esto es difícil para nosotros como padres porque se cruzan líneas bien delgadas. Y esto es lo que está diciendo el texto, que lo más importante que tú debes ver en una persona y en tus hijos es su ¿qué? Su corazón. Si yo quiero verdaderamente apuntar a un cambio verdadero en mis hijos, debo apuntar ¿a qué? Al corazón de mi ¿qué? De mi hijo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar como iglesia. ¿Saben por qué? Porque como iglesia a veces también estamos preocupados. Ay, que no. Y cuando de verdaderamente debemos estar orando por el corazón de nuestros hijos. Por eso el miércoles comenzamos a orar ¿por quién? Por la salvación ¿de qué? De nuestros hijos. Y nuestros hijos no se van a salvar con una buena conducta. Se van a salvar cuando Dios cambie su ¿qué? Su corazón. ¿Vieron lo distraído que estamos? Y nos centramos en, pórtese bien, y no sé qué, y les voy a dar tanto. Y no miramos lo que verdaderamente debemos mirar, que es su corazón. Ahora, esa conducta que está expresando mi hijo, me está precisamente guiando hacia dónde yo debo trabajar en mi hijo. Y eso es increíble. ¿Saben por qué? Porque si mi hijo comienza a mostrar egoísmo, yo debo trabajar en el corazón de él. ¿Y qué? El egoísmo. Pero dice un amigo mío, lastimosamente estamos en la generación de frutiños. ¿Saben cuál es la generación de frutiños? Que piensan que todo se le puede echar agua y ya está listo. Y no nos queremos esforzar. Cuando yo hablo aquí de que ir al corazón de la conducta, esto genera un trabajo, hermanos, muy, muy complejo. Nosotros lo que queremos hacer es darle 4 balazos a ese chino y que todo piensa que todo quedó arreglado. Pero todo no quedó arreglado ahí. Porque él, mire, a mí me corrigieron a veces y yo ni supe por qué me corrigieron. ¿No les pasó eso alguna vez? Mire,
Bueno, vamos a sanar ese trauma aquí. No, mentira. No, mentira. No, ¿qué pasa? Que es el corazón quien debía trabajar. Entonces, esto debe apuntar a una sola cosa. Otra vez, porque todo, la crianza de nuestros hijos desemboca en algo que se llama el Evangelio. Entonces, si yo quiero cambiar la conducta de mi hijo, ¿a dónde debo apuntar? Al corazón. Pero ¿qué pasa? Yo apunto al corazón, pero ¿con qué apunto al corazón? Y ahí es donde viene, ¿qué? La palabra de Dios. Cada vez que mi hijo peca, yo debo corregirlo. Y cada vez que mi hijo peca, es una oportunidad preciosa para mostrarle que él es pecador y que necesita un salvador. Pero nosotros a veces, y mira a ver cómo hace. No, entonces debemos llevarlos ¿a qué? Al Evangelio. Entonces, si yo me centro en la conducta, lo que únicamente estoy utilizando una parte muy pequeña de mí, que es el uso de la vara. Y la Biblia no me manda solamente a dar vara, sino que la Biblia también me manda a pastorear el corazón de mi hijo. De hecho, cada padre aquí representado es responsable de la crianza de sus hijos, no la iglesia. Por eso es que capacitamos. La iglesia está llamada a capacitar, a pastorear. Pero la iglesia no es responsable de la educación de sus hijos ni del corazón de sus hijos. Entonces, cuando hablamos precisamente de esto, hablamos porque muchos padres cristianos están centrados simplemente en la conducta de sus hijos y no en el corazón ¿de qué? De sus hijos. Y esto es algo que genera mucho tiempo y es demandante. Les voy a poner un ejemplo. Si mi hijo peca, eso genera una conversación inmediatamente. Yo le digo cuál es el pecado. Yo le digo cuál es el pecado que cometió, porque recuerde que corregimos. Él debe la vara, ¿para qué? Para saber que el pecado tiene consecuencias. Entonces, yo no debo corregir a mi hijo porque me avergonzó o porque por allá dijo algo creativo que a veces nos avergüenza. No, sino que yo debo cuidar de que él entienda de que el pecado tiene consecuencias. Entonces, cuando yo hablo de eso, cuando yo lo enmarco así, lo que estoy es pastoreando el corazón de mi hijo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cada pecado enmarca una conversación con tu hijo? Porque debes inmediatamente apuntar a que él cometió un pecado y debes mostrarle el Evangelio. Yo normalmente con mis hijos lo que hago es que, mira, has pecado. Este es tu pecado. Y por esto te voy a corregir. Entonces, así es como se marca. ¿Y qué hago después? Le muestro ¿qué? El Evangelio. Nuestros hijos, hermanos, todos nuestros hijos deben saber que son pecadores. Usted debe enseñarle a sus hijos que son ¿qué? Pecadores. Usted no debe decirle a sus hijos, ¡ay, qué angelitos son mis hijos! No, yo debo enseñarle a mis hijos que son ¿qué? Pecadores. ¿Por qué? Porque si ellos no aprenden que son pecadores, no van a aprender que necesitan un Salvador. Si mis hijos no entienden eso, sino que yo los educo es precisamente en ese contexto moderno de la psicología, que no es una ciencia, sino una pseudociencia. Si yo le comienzo a decir los principios de la psicología moderna, es que tú eres bueno, es que tú eres... No. ¿Cuándo va a creer el Evangelio? Mire, cuando yo predico el Evangelio y me encuentro una persona que dice que es buena, va a ser difícil predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque piensa que si yo digo que soy bueno, prácticamente estoy diciendo no necesito el Evangelio. Porque ¿para qué? Si yo soy bueno, ¿no? Me puedo salvar a mí mismo. Entonces, es interesante cada una de esas cosas. Pero miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, 21 y 22. ¿Quién lo puede leer? Marcos 7, 21 y 22. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y miren lo que está diciendo. ¿De dónde es que sale? De dentro. La maldad, la conducta simplemente refleja lo que yo tengo, ¿dónde? Aquí dentro. Lo mismo pasa con nuestros hijos. ¿O ustedes piensan que es diferente? No, mis hijos reflejan y puede verse visiblemente que ellos reflejan es que tienen un corazón que necesita a Cristo urgentemente. Eso es lo que refleja la conducta de nuestros hijos. Y por eso yo no puedo enmarcar la educación de mis hijos en el pensamiento moderno. Y eso me hace también mirar de que yo debo apuntar directo al Evangelio en la crianza de mis hijos. Porque ¿qué es lo único que puede cambiar el corazón del hombre? ¿Qué es lo único que puede cambiar el corazón del hombre? El Evangelio. Entonces, ¿para qué se gasta entonces trabajando en la conducta si Dios, el único que va a solucionar este problema es el Evangelio? Entonces, a veces gastamos tanto tiempo y mire, una vez y comencé como a mirar libros para crianza de los hijos. Y los nombres eran, wow, cómo tener hijos exitosos, cómo tener. Y todos esos libros, en su mayoría, están enfrascados en, la verdad, hacer un Dios en la tierra. Están enfrascados en eso, en que mi hijo se convierta en el Dios de él mismo. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque no está, y son librerías cristianas las que están promocionando este libro. Y son supuestamente escritores cristianos los que están promoviendo esto. Y no se comienza como nosotros comenzamos este estudio, precisamente hablando de que somos ¿qué? ¿De dónde debemos partir como cristianos? Y que nuestros hijos lo son ¿qué? También. Y que precisamente desde pequeños tienen esa maldad dentro de él y que necesitan el Evangelio. Entonces, desde ese momento, cuando mi esposo y yo recibimos esto y comenzamos a estudiar lo que vemos en la conducta de nuestros hijos es que ellos necesitan a Cristo, y lo otro que podemos ver es que cada vez que tienen un proceso conductual que no va conforme al Evangelio, les predicamos el Evangelio. Y yo le digo a ellos, mira lo que hiciste. Mira, eso es un reflejo de lo que está diciendo tu corazón. Y tu corazón, ¿qué está pidiendo a gritos? Que Cristo sea quien reine allí. Lo otro que debemos hacer también es que nuestros hijos, nosotros debemos explicarles cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Porque debemos enseñarlos cómo entender también, y para esto se requiere mucha sabiduría. Debemos explicarle a nuestros hijos cómo entender eso que son ¿qué? Pecadores. Y que su conducta es, de alguna manera, su tendencia es siempre ¿al qué? Al mal. Y cuando uno le enseña esto a sus hijos, lo enseña a pensar. Y lo enseña precisamente a que en ellos haya la necesidad indudable de que necesitan el Evangelio. Ahora, y esto es una pregunta, cuando usted corrige a su hijo, le da 4 varazos y no le dice ni por qué pecó, ni qué hizo, ni le predica el Evangelio, ¿será que usted lo corrigió bíblicamente? No lo. Sí, entonces, y esto nos hace apuntar, hermano, precisamente a que toda corrección es el escenario espectacular para que yo le enseñe el Evangelio ¿a quién? A mis hijos. Pero lastimosamente, hermano, hay papás que no saben ni siquiera qué es el Evangelio. Ni siquiera lo entienden, ni siquiera preguntan.
Y cuando uno no sabe qué es el Evangelio, ¿cómo lo va? ¿Cómo voy a educar yo a mis hijos? Si yo ni siquiera sé qué es el Evangelio. Si ni siquiera lo puedo predicar bien. Si ni siquiera tengo las bases correctas. Y es interesante cada uno de cada parámetro bíblico por eso. Y la mayoría de los libros también que pude ver están enfocados simplemente en la conducta del niño y no en su corazón. Que veo unos libros allí, cómo cambiar a tu niño, cómo cambiarle esta conducta, cómo cambiarle. Y comenzamos una lucha sin fin. Y lucha que tiene una sola solución. Una sola. Y no tiene otra. También la psicología moderna le da a nuestros hijos miren, escuche, el consejo más perverso que ha dado la psicología y el pensamiento moderno actualmente. Escuchen, el consejo más perverso que ha dado la psicología y el pensamiento humano en este tiempo. ¿Saben cuál es ese consejo? Sigue tu corazón. Y este consejo perverso es el que, bueno, sigo mi corazón, dejo a mi esposa. Sigo mi corazón, me convierto en homosexual. Sigo mi corazón. Y este consejo perverso está haciendo que muchos padres dejen a sus hijos en este plano. Haz lo que diga tu corazón. Y miren, ¿qué dice Jeremías 7? ¿Qué dice? El corazón es engañoso y ¿qué? Perverso. ¿Sabe? Cuando usted le dice a su hijo, déjate guiar con tu corazón, lo que usted le está diciendo es, déjate guiar por la perversidad. Tal cual. Ese es el consejo que usted le está dando a su hijo cuando le dice así. Déjate guiar por la perversidad. Lo que tú quieras hacer, hágalo. Y es interesante llegar a veces a una consejería bíblica de supuestamente personas cristianas que quieren dejarse guiar por su corazón. Y miren, lléveselo de aquí bien anotadito. El consejo más perverso que ha dado el mundo moderno es déjate guiar por tu corazón. Eso es una total mentira y van totalmente en contra de las Escrituras. Y miren, porque miren lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca ¿lo qué? Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra vez el cuadro es el mismo. Cuando una persona tiene un corazón dañado, ¿y qué habla? Mire, hay personas que tienen un corazón dañado, y no hablan, hermano, escupen veneno. Entonces, otra vez lo mismo. Y miren que aquí nunca Jesús dio un consejo tal. Déjate guiar por tu corazón. El consejo que debemos nosotros darle a nuestros hijos es déjate guiar por las Escrituras. Por eso es que cada vez que nuestros hijos pecan, debemos llevarlo a la Escritura. Este es tu pecado. Mira lo que enseña la Biblia. Estás en rebeldía con tu Creador. Yo no le digo a mis hijos, te voy a dar vara porque yo soy su papá. No, yo les digo, te voy a dar vara porque la Biblia me lo enseña. Y así es la forma como nosotros vamos también a transmitirle a nuestros hijos que mi autoridad es la palabra de Dios. Así es como yo le enseño a mis hijos que mi autoridad, ¿quién es? ¿Quién es su autoridad, hermano? Cristo. ¿Y dónde dejó esa autoridad el Señor? Aquí, en la palabra del Señor. Lo mismo es en la iglesia. Un pastor no tiene autoridad porque sea un tirano, sino porque es un ejemplo de piedad conforme a la Escritura. Entonces, allí otra vez. Y por último, hermano, para ir al tiempo de preguntas y respuestas, debemos saber y comprender que nuestra necesidad
y la de nuestros hijos es el Evangelio. Y debemos entender y conocer que solo cuando nuestros hijos conozcan el Evangelio, podrá haber un corazón bueno que refleje a Dios. Y otra cosa que como conclusión debemos tener es que la conducta externa de nuestros hijos no es lo fundamental. Lo fundamental es ir al corazón de nuestros hijos. Y esto requiere tiempo, esto requiere hablar con ellos. Y es interesante porque como mi esposa tenemos un hijo de 7 y uno de 5 años. Y es interesante cómo ellos ya me hablan. Pero ¿qué pasa? A veces cuando llega a los 12 años que queremos hablar con ellos. ¿Y saben qué? A los 12 ya quizás usted perdió el corazón de su hijo. Lo perdió totalmente. Porque no lo ganó desde pequeño. A veces queremos, no, es que él no me habla, y es que no le habló hasta los 18 años. Y ahora queremos relaciones formales cuando no las hay. Entonces, precisamente no podemos perder el tiempo mirando la conducta de nuestros hijos. Y aunque esa conducta debe ser corregida, no es el punto focal donde nosotros debemos apuntar. El punto focal donde un padre debe apuntar es al corazón de su hijo. Por favor, hermano, ore por el corazón de su hijo. Y mire, agarre el corazón de su hijo. Por favor, no lo pierda. Porque dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Emana la vida. Y si usted está preocupado por otra cosa que no sea el corazón de su hijo, arrepiéntase. Y vaya al Señor y comience a mirar. Mire, un libro que me ha servido mucho a mí es Proverbios. Comience a mirar. Comience a decir, mira hijo, mira lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque, como les digo, a veces cuando cumplen 18 es que queremos decirle lo que dice la Escritura. Y ya usted perdió 18 años. No habló con él nunca. ¿Por qué? Porque pensamos que la corrección simplemente son 4 varazos y ¿qué? Y salió. Tenemos una norma en la casa. No tiene que ser la suya. Que es que cuando entramos al cuarto, a la corrección, no debemos salir de allí molestos. Debemos salir reconciliados con Dios y reconciliados con papá y mamá. Eso hacemos. Entonces, se le dice por qué pecó, se le dan las consecuencias de su pecado y después entra y le digo y llego a su corazón. Te lo hice porque la Biblia me lo dice y lo hago porque te amo. Pero ¿qué pasa? Como le digo, muchas veces el afán solo hace que y seguimos como si nada pasó. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para si hay preguntas, las hacemos. ¿Listo? Vamos, pero antes de eso vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque es muy clara y específica tu palabra, Señor, a la hora de saber a qué debemos apuntar, Señor, en la educación de nuestros hijos. Y todos aquí sabemos, Señor, y hemos entendido por tu palabra que debemos apuntar al corazón de nuestros hijos, que debemos orar por su corazón y para que ese corazón un día, si es de tu voluntad, sea regenerado y que ese corazón, Señor, te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Ayúdanos como papá, Señor, a estar atentos, Señor, y a estar, Señor, muy atentos de ganar el corazón de nuestros hijos y no perderlo. Hablarles, Señor, y eso requiere un padre diligente en las Escrituras, así que ayúdanos a ser diligentes a la hora de estudiar tu Escritura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quique tiene un aporte. Sí, hermanos, buenos días. Solamente como de ánimo y gracias porque bien precioso esto. Muy relacionado a lo que estudiábamos anoche, ¿verdad? Los que estuvimos estudiando el libro de Proverbios. Solamente para animarles, yo tengo una pregunta para ustedes.
debemos enfocarnos en el corazón, no tanto en la conducta, ¿correcto? Pero esta es una labor que requiere dependencia total como padres de Dios y de quién. Porque ¿quién cambia el corazón del ser humano? ¿Tú como padre vas a cambiar el corazón de tu hijo? ¿Quién o qué instrumento dejó Dios como útil para corregir, enseñar, instruir, convencer, madurar? Entonces, no se desanimen, padres, porque a veces queremos con una sola charlita, como decía Jorge, esto es un trabajo arduo, de paciencia, de dependencia, de constancia. ¿Recuerdan lo que aprendimos anoche? Diligencia. Esto no es como una sola vez en el cuarto y todo se arregló. Necesitamos orar y depender del Señor para que el Señor pueda transformar el corazón de todos nosotros y de nuestros hijos también. Entonces, mucho ánimo. Y solo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a Salomón anoche? Hijo mío, ten este corazón humilde, ten un corazón deseoso por Dios, ten un corazón diligente. ¿Salomón hizo la labor como padre? Pregunta, ¿Roboam respondió a la enseñanza de Salomón? No. Pecó, hermanos, y la consecuencia fue que la nación se dividió en dos reinos, el norte y el sur, porque nunca su corazón fue sensible a Dios. No fue humilde como Salomón le enseñó, no fue enseñable, no fue... Entonces, dependemos de Dios, porque nosotros no transformamos el corazón de nadie, hermano. Pero ánimo, porque el Señor sí es fiel, si usamos su palabra es poderosa, viva. Entonces, eso era que quería animarles y recordar que Dios es el que obra y puede transformar el corazón. Amén. Hermana Marta. Pues respondió parte de mi pregunta. Esa era mi pregunta. O sea, los padres que son fieles al Señor van a trabajar el corazón. Claro. Sabemos que la salvación pertenece al Señor. Yo te estaba pensando, ¿qué espera un padre que hace la tarea, que atiende el corazón, un pecado como la avaricia? Mientras el niño no sea salvo, esa conducta va a ser consecutiva, ¿sí? Porque no hay salvación en el niño. Entonces, me imagino que, por ejemplo, los niños pequeños uno lucha porque ellos son muy envidiosos, ellos no les gusta prestar nada. El papá que está aprendiendo esta clase dice, pues atiende el corazón, va a atender ese pecado. Pero mientras ese niño no conozca al Señor, ¿qué espera un papá? ¿Qué ver en un niño que no ha sido salvo? Si su pecado solamente puede ser cambiado en el momento en que conoce el Evangelio. Bueno, la próxima lección vamos a ir como metiéndonos en eso. Pero por ahora decirte que por lo menos yo como padre tuve la misma pregunta. Bueno, los estoy educando, les estoy dando principios y hermano, mire, todos aquí creo que hemos tenido la siguiente sensación, como que retroceden. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Estamos haciendo esto, mi esposa se revisa, yo me reviso. Pero es una cuestión también de descansar en Dios. Es de descansar en Dios, porque yo estaba mirando que una vez nos estábamos como desesperando mucho y comenzamos otra vez a preocuparnos por lo exterior. Entonces, siempre un cristiano tiene que descansar en la soberanía del Señor. Ok, bueno, no es el tiempo. Por lo menos yo veo a mis hijos, hermanos, y por más que estén en una iglesia y eso, estoy todo el tiempo preocupado porque conozcan el Evangelio. Y más que todo cuando veo su conducta. Y esa es nuestra esperanza. Un cristiano tiene esperanza y tiene descanso. Tiene esperanza porque la Biblia le da esperanza, pero tiene descanso sabiendo que Dios es soberano. Amén. Hermano Juan. Para los que tenemos hijos creyentes que no tuvimos la fortuna de conocer Dios. Y entonces ahora lo ven a uno y uno entonces habla mucho de Dios y ellos dicen, ay, no me vengan aquí pues con el resto de Dios, cuando me hacen una pregunta, o sea, yo no quiero que me respondan Sí. que Dios y con qué hay que orar.
Bueno, desde el capítulo 4 o 5 más o menos, vamos a complementar este libro con un libro que se llama Edad de Oportunidad, para poder cobijar, porque aquí estamos cobijando lo más básico, hasta cobijar lo más específico. Entonces, cuando lleguemos allí a ese libro de Edad de Oportunidades, vamos a mirar, o sea, las oportunidades que tenemos con un hijo que no vio el ejemplo de Cristo hasta cierta edad con sus padres. Entonces, por ahora, como vamos como en este barco, vamos entendiendo lo que es la antropología bíblica, ¿sí? Saber que nuestros hijos son, ¿qué? Pecadores, y que debemos apuntar a su corazón. ¿Alguien más tiene preguntas? A cualquier edad, hermano, lo que necesita es el Evangelio. Predicar a Cristo y confiar en el Señor. Sí. Me hicieron una pregunta esta semana. La niña tiene 5 años. Ella dice, yo creo en Jesucristo como mi Señor. Mamá, yo me quiero bautizar. ¿Qué hace el papá con los niños de 5 años? Mira, es como cuando un chico me dice a los 11, 12 años, me gusta una niña. Y yo le digo, excelente. ¿Te gusta quién? Una niña. Entonces yo le comienzo a hablar de la amistad. Pero si me lo dice a los 17, 18, yo le digo, es muy bueno lo que estás pensando. Pero que más como estas ideologías hoy, ¿no? Pero yo le digo, bueno, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia de lo que tú estás pensando. Entonces, cuando una niña tiene 5 años, es un proceso muy prematuro para pensar en el bautismo, pero hay que afianzarle. Entonces, wow, increíble. Yo le digo a mis hijos cuando piensan algo así, mi hijo Lucas un día me dijo lo mismo. Yo quiero bautizarme porque yo creo en Cristo, papá. Entonces, bueno, excelente, y le explico qué es Y un día le comencé a decir que Jesús se bautizó a los 30 años. Le digo, mira que tiene que haber una etapa de madurez en ti, y yo le enseño a él las etapas. Y le he enseñado de que él es un niño hasta los 12 años. Y que después de los 12 al 21 es en sí alguien que está aprendiendo a ser joven. Porque no utilizo la palabra adolescente en mi casa, porque uno a esa edad no le duele nada. Y la palabra adolescente viene de adolecer. Y a esa edad usted tiene que estar enérgico. Entonces le enseño y le he dicho, mira, de 12 años a 21 años, tú te podrías bautizar, porque ya serías responsable. Entonces llevarlo como mucho a la palabra del Señor, y eso genera mucha sabiduría. Mucha sabiduría. También hablarle un poquito del fruto. Sí, del fruto. Es muy importante ver fruto genuino que hay que esperar. Sí, por ahí claro. uno los explica y les ayuda. Y yo le digo, pero estamos observándote, y bueno, y en su momento tomaremos una decisión. Y ellos quedan como afirmados, porque no está pensando mal. Bueno, parece que tienen hambre. Vamos a orar por Venezuela antes de ir al refrigerio. Sí, por favor. ¿Ok? Aquí varios hermanos. Y la verdad, hoy es un día para meditar. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Yo te doy gracias, Señor, por muchos hermanos de Venezuela que están entre nosotros. Grandes hermanos, ejemplos a seguir en Cristo, Señor. Y gracias por haberlos traído a tu iglesia. Pero sé que muchos están aquí, Señor, por la opresión, Señor, de un tirano que no se somete ni a ti ni a tu escritura. Y yo oro pidiéndote tu voluntad, Señor, por Venezuela. Pero nuestro anhelo y deseo, Señor, es que un gobierno tirano caiga, Señor. Y, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús por esta nación. Y que si es de tu voluntad, Señor, sea tranquilo, Señor, y un veredicto, Señor, aceptado. Y oramos, Señor, pidiéndote misericordia por este pueblo. Pero sobre todo, Señor, porque todo venezolano, así como colombiano y cualquier nación, te necesita es a ti. Y que pongamos la esperanza, es en ti. Y muchos, Señor, de nosotros conocemos el Evangelio en circunstancias difíciles. Y sé que muchos de ellos, tú los has traído al Evangelio en medio de esta situación. Así que ayúdanos, Señor, a clamar por esta nación hermana y por nuestros hermanos y por sus familias que están allá. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.